estas situaciones que finalmente se está observando es parte de la visualización que finalmente en mucho tiempo el hombre estuvo visualizando de cómo los tejidos podían conservarse en el tiempo. Y obviamente muchos accidentes empezaron a ser notorio de que el cuerpo se preservaba mientras más frío estaba el ambiente. Y esto lo verificaron en muchas oportunidades cuando ocurría alguna situación fatal en aquellas personas que les gustaba hacer deporte de aventura en los picos o en las montañas. Una avalancha, una luz de, de hielo finalmente sepultaba a muchos de ellos y después de muchos años, al final nuevamente lo podían haber encontrado porque apareció otro alud y en esas toneladas de hielo que lo habían sumergido a quienes habían sido atrapados, finalmente en otro alud se vuelve de alguna otra forma a liberarse y observan esta persona que desapareció hace 3 o 4 o 5 años atrás, preservado con las mismas características que tuvo previamente al suceso. Entonces ahí observaron que el hielo, en este caso la temperatura baja, podía preservar los tejidos a través del tiempo. Cosa muy diferente que ocurría si ocurría algún tipo de accidente en una zona muy cálida, que pudiera ser cualquier lugar donde las temperaturas son muy altas, en algún tipo donde este suceso pudo haber ocurrido, el cuerpo se descomponía con mucha facilidad y en 1 o 2 días ese cuerpo ya estaba totalmente en estado de putrefacción. ¿Qué nos quería decir? Que las temperaturas elevadas facilitaban los procesos de degradación, mientras las temperaturas frías preservaban las funciones respectivas. Y esto es muy explicable y es muy natural, dado de que cuando nosotros hablamos de reacciones enzimáticas, ustedes van viendo mientras haya temperaturas más bajas, las enzimas van perdiendo vitalidad en las reacciones que van haciendo. Al revés, cuando la temperatura va subiendo, muchas de estas enzimas se van activando un poco más. Y fíjense que la técnica del PCR, ¿recuerdan cuando hablamos de la técnica del PCR? Una de las cosas que tenía que soportar esa proteína era soportar temperaturas altas, pero fíjense, temperaturas que eran más de lo que mi temperatura podía haber generado. Quiere decir que yo tengo temperatura de 37 grados centígrados, sí, pues, pero para la técnica del PCR, ¿a cuánto debo elevar la temperatura? 94 o 95 grados centígrados. Y después lo tenía que bajar casi 50 grados bajo, menos. La pregunta que nos hacíamos es, estos cambios de temperatura en cualquier proteína empezarían a desnaturalizarlo. Pero en este tipo de proteína, fíjense, para que se produzca la elongación de la molécula y el copiado acelerado, ¿qué estaba pasando? Que estaba trabajando a temperaturas más altas de mi temperatura corporal, por encima de los 70 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura aceleraba el proceso. Y cuando yo estoy en un ambiente donde la temperatura es alta, ahí viene el gran detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que las células, muchas de sus enzimas de las células se accionan mucho más y al accionarse mucho más, no nos olvidemos, doctores, que empiezan a generar una serie de reacciones. Pero acá viene el gran detalle. Si yo, por alguna razón, he fallecido, por alguna circunstancia, he llegado a una situación de deceso, pues lo primero que va a ocurrir es que ya no entra oxígeno en mis pulmones. Y si ya no entra oxígeno en mis pulmones, ¿qué va a pasar con las células? Las células no van a capturar el oxígeno. Si no capturan el oxígeno, las vías aeróbicas dejan de funcionar. ¿Y cuál es la relevancia de que no funcionen las vías aeróbicas? Que no voy a tener ATP. Si no tengo ATP, no voy a controlar las bombas sodio-potasio ATPasa. Por consiguiente, mi célula se va inundando. Aparte de la actividad enzimática que se ve incrementando, la célula se va inundando por exceso de sodio y agua. Y en un momento de eso colapsa. Por eso que en estas circunstancias la putrefacción se hace mucho más marcada, ¿no? Porque todas las células corporales está pasando lo mismo. Mientras que yo estoy en una situación de criopreservación, crío viene de frío, preservación en frío. Allí, justamente el hecho de haber bajado tanta la temperatura, ocurre que las células pierden
capacidad de seguir generando reacciones enzimáticas. Y sus enzimas cada vez van decayendo más en su posibilidad de generar actividad. Por consiguiente, la célula queda totalmente semejante y sus componentes interiores también van perdiendo vitalidad por efecto térmico. Y esto de acá justamente hace necesario para nosotros empezar a pensar en algunos detalles que son relevantes, como por ejemplo, ¿qué? El ejemplo que en algún momento les decía, qué importante es para nosotros tener estos criterios para finalmente funcionar de la mejor forma. Esta observación, esta observación resulta siendo muy gratificante. ¿Por qué razones, doctores? Una razón relevante es que todas las cosas que los humanos hemos desarrollado siempre ha sido, primero, anteponiendo nuestra imaginación a la realidad. Todas las cosas que el hombre ha hecho siempre ha estado relacionado a muchas cosas que en su momento no eran posibles hacerlo, pero que buscaron la forma para que eso ocurriera. Y eso es un detalle muy interesante. Así, como les repetía a sus compañeros, Julio Verne escribió un libro muy imaginativo de la Tierra a la Luna, pero todavía ni siquiera existían aviones como para decir, oye, vamos a llegar a la Luna. O existían indicios. Viaje al fondo del mar es otra imaginación interesante donde todavía no había submarinos. Pero se imaginó una nave que llevara a las profundidades para finalmente narrar dentro de su literatura cosas que eran imaginarias, ¿no? Pero esa parte de la imaginación posteriormente se fue de alguna u otra manera cuajando para finalmente hacerse realidad. Y a la luna se ha llegado varias veces. A las profundidades se llegan cuando quieren. Entonces, fíjense cuán importante es ese escenario donde la posibilidad de que se haga realidad un evento como el que estamos hablando, carambas, tenga características muy interesantes. Entonces, tratando de hacer hincapié en este detalle, también observaron algo que fue muy interesante, cómo determinados animales que viven en el polo norte y en el polo sur, donde un día es 6 meses y una noche son 6 meses también. Finalmente, el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Pero cuando se viene la temporada de frío, y como no hay rayos solares, es donde la temperatura baja de manera muy importante, ¿no? Baja de forma tan importante que al final nos damos con la sorpresa de que esas temperaturas extremas para los animales que viven allí sería fatal. ¿Y qué es lo que hacen estos animales? Hacen de forma casi, casi automática que en ese largo periodo nocturno ellos entran en una etapa de hibernación. Es como si se murieran por 6 meses. Y cuando aparecen los primeros rayos del sol, nuevamente empiezan a activarse y sus células empiezan a funcionar. Y nuevamente vuelven a los 6 meses a comer, a hacer todos sus procesos fisiológicos después de haber hecho un reposo prolongadísimo en el tiempo. Todo eso hizo la necesidad de pensar en la posibilidad de que si hoy preservamos a alguien, mañana mentes muy iluminadas, como alguno de ustedes podría hacerlo y con toda razón, capacidades no les falta, generaran activación simultánea de esas células que dejaron de funcionar y esas células nuevamente empezarían a funcionar. Y dentro de este proceso de criopreservación, este médico estadounidense, James Bedford, fue uno de los primeros que finalmente se sometió a este proceso de criopreservación. Y para someterse a este proceso de criopreservación, utilizaron estas cámaras de criopreservación, donde existen todas las condiciones como para preservar el cuerpo a través del tiempo, sin que las células se dañen, en la esperanza de que alguno de ustedes más adelante
tenga la tecnología, la sapiencia, como para nuevamente activar esas células que se han quedado estancadas 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Pero como estas cámaras son carísimas, no todos podemos entrar a ese proceso de criopreservación. Pero hay muchos científicos que están allí, perdón, científicos no, muchos hombres de mucho poder adquisitivo que tienen sus cámaras y están invernando. Y están invernando en espera que en algún momento aparezca una persona que tenga capacidad de nuevamente activarlos. Y cuando eso ocurra, esas cámaras se van a abrir y vamos a decir, levántate, Lázaro. Y saldrá el primer Lázaro, segundo, tercero, cuarto, quinto, y de todas las cámaras empezarán a salir nuevamente. Esto que parece ficción ahora, más adelante va a ser una realidad, porque se están planteando objetivos en base a esa parte de la imaginación que antes yo les explicaba. ¿Qué lo diferencia a los humanos de otro tipo de animales? Es su capacidad imaginativa. Su capacidad imaginativa que eso le permite esforzarse para que eso nuevamente se haga una realidad. Y eso de repente es la parte más interesante en este proceso. Entonces, cuando hemos hablado de clonación, pues obviamente hemos hablado la forma de reproducción asexual que hoy día nos permite tener como posibilidad sin la necesidad de que aparezca un sexo. O sea, todos los mamíferos, solamente los protozoarios tenían reproducción asexual, pero con esta tecnología de la clonación, también los humanos pueden tener reproducción asexual, como en algún momento una de sus compañeras me preguntó, ¿yo podría clonarme a mí mismo sin necesidad de utilizar otros óvulos? Claro que sí. Simplemente a su óvulo le saca su ADN, que solamente tiene 23 cromosomas, y coge otra célula de su cuerpo y saca los 46 cromosomas que existen allí, lo coloca dentro de su óvulo y después con técnicas de fertilización in vitro lo ingresó y luego lo insemina en su vientre y ella misma puede desarrollar a su propio clon, ¿no? Entonces estamos hablando de que las cosas han cambiado tanto que nos obligamos en un escenario nuevo de ver las cosas. Esto es la clonación que normalmente en forma natural puede ocurrir cuando a nivel en este caso, de la mórula se han separado dos blastos, a nivel de blastocitos se han separado dos células y finalmente han generado dos células totalmente idénticas partiendo de una célula original, ¿no? Entonces, estos son los tipos de clonación que es factible, que se pueden presentar y también hay otro mecanismo de paraclonación que es una transferencia de núcleos procedentes de blastómeros embrionarios o de células fetales en cultivos de óvulos, que es lo que antes les estaba explicando, donde existe en este caso, un donador de óvulos y yo necesito finalmente tener la posibilidad de fertilizarlos y nuevamente ubicarlos en un vientre uterino. Esto es lo que finalmente está pasando y estas son las formas de clonación que normalmente en algún momento lo hemos explicado y aquí no nos vamos a detener más tiempo, sino le estamos haciendo una especie de repaso al término de clonación que hemos hablado en la clase anterior. El genoma humano, y hemos mencionado mucho sobre esto, hemos intentado graficar y decir que el genoma humano es una secuencia muy importante donde se ha permitido desarrollar toda la secuencia de nucleótidos que forman parte del genoma humano. Y eso ha permitido establecer que aproximadamente son 25.000 genes y algunos miles adicionales que hacen hincapié que nosotros deberíamos tener como genes estructurales a nivel de nuestro núcleo. Eh, Esto para nosotros resultó siendo gravitante conocer esta secuencia en la molécula del ADN, porque eso es la estructura básica de la información. Y esa estructura básica de la información ha permitido replicar, reproducir con técnicas diferentes para nuevamente copiar información existente. Esto trato de
ilustrarles de manera muy interesante bajo dos formas. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma, y yo les hago mención y le decimos, caramba, nosotros tenemos cuatro nucleótidos que forman esta estructura del ADN. En esos cuatro nucleótidos está adenina, guanina, citosina y timina, y nada más. Son los cuatro únicos nucleótidos que forman parte de la estructura del ADN. Y siguen siendo cuatro. Y con esas cuatro letras se ha copiado toda la información que puede copiarse en relación a todas las proteínas que se pueden codificar. Muy bien, miren, qué importante son estas cuatro letras. Pero nos vamos a este ordenador o a todos los equipos celulares que nosotros tenemos y carambas, y nos damos cuenta que allí el sistema que tenemos es un sistema binario. Aquí hay cuatro, allí solamente hay dos. Con esos dos dígitos nada más, en el sistema binario se copia infinidad de información, ¿no? Y eso se ha copiado utilizando un sistema de códigos y tenemos toda la información completa utilizando solamente esos dos códigos de información, el 010101, y finalmente con eso se ha copiado toda la información existente hasta ahora, pero con capacidades mucho mayores. Todo esto de acá es una estructura a base de carbono. En cambio, la estructura de los chips es a base de silicio. Y por eso es que incluso se habla mucho de lo que se llama del mundo del carbono, que somos nosotros, al mundo del silicio, que vienen a ser los chips, donde se está observando qué cosa, que la capacidad de información que pueden tener los chips supera largamente a la del carbono, largamente. Tranquilamente ustedes pueden almacenar en su celular muchos libros, ¿no? En su celular puedes tener toda la agenda de toda la promoción y más que la promoción. En su celular pueden tener todos los aplicativos, todas las direcciones. En una computadora tienen registrado todos nuestros datos de la RENIEC, incluyendo nuestra fecha de nacimiento, que edad tenemos, dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres. Todo está informatizado, ¿no? En computadoras súper archimodernas, pues caramba, no solamente de nuestras zonas de procedencia, sino también de otros países, ¿no? Ustedes viajan al extranjero y simplemente van viendo los datos y van viendo si es que tú estás en el código de notificaciones internacionales para verificar si eres una persona pedida o no pedida, también está incluido ahí. Son miles y miles y millones de personas que están registrados en esa forma. Entonces, el silicio sigue siendo una estructura muy interesante en este proceso. Y es por eso que ahora esta estructura del ADN que tiene carbonos está de alguna u otra manera buscando la forma de asociar con quién, con el silicio para ver cómo hacemos una conexión entre el silicio y el carbono y se hacen cultivos celulares intentando verificar, cultivos neuronales intentando verificar cómo la neurona puede capturar la información que tienen los chips. En el momento que eso ocurra, doctores, es muy probable que nadie va a necesitar estudiar medicina porque tranquilamente todos los libros de medicina van a estar en un chip que la neurona lo va a capturar como un código de registro y va a evocar todo lo que finalmente está en el chip. Y tranquilamente ustedes van a recitar la anatomía porque finalmente la anatomía completa está allí. La fisiología igual, la bio y todo lo demás. Pero eso todavía sigue siendo parte de la imaginación. Pero como antes le decía, la imaginación siempre ha antecedido a la realidad. Y por eso es que hay muchos hombres de ciencia que hoy día están afanosamente buscando qué cosa, cómo el carbono puede capturar archivos que normalmente están en esta estructura de los chips. Pero eso todavía, hasta ahora todavía no se ha dado, pero que más adelante se dé es una posibilidad. Entonces, siempre hay que tener estos detalles en relación a las características que hemos mencionado. Vamos a hablar un poquito de envejecimiento, doctores. Ese también es un tema que tiene que ver mucho con el ADN. Y tiene que ver mucho con el ADN porque hay una serie de teorías que están vinculadas al envejecimiento. Una de las teorías de repente que tiene mucho peso y de repente tiene también algún grado de impacto, es justamente lo que corresponde. Doctores, deme 30 segundos, por favor, este, para, discúlpenme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Ya, correcto, sí, ya sé. Sí, ya sé.
ya, correcto, ya. ¿Cuándo? Ya, correcto. Lo que pasa es que, Joseph, yo estoy en el hospital y salgo recién a las 4 de la tarde todos los días. Después de las 4 de la tarde estoy saliendo. En todo caso, sí. No, no, no sé, salgo después de las 4 de la tarde. Estoy desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es claro, estoy ya cerca de la casa. Ya, perfecto. ¿Me confirma si es lunes o miércoles para yo ya, ya, perfecto. Claro, también va a ser. Sí, ya, ya, perfecto. No hay ningún problema. Listo, correcto. Ya, perfecto. Ya, yo, con todo gusto. Gracias. Gracias a ti. Cuídate. Buen día. Hasta luego. Jóvenes, mil disculpas. Les estaba comentando, doctores, este tema en relación al envejecimiento. Este es un tema muy interesante y les decía muy interesante porque hay una serie de postulados, una serie de situaciones que finalmente se van generando a través del tiempo y en esas circunstancias resulta siendo muy gratificante de todas maneras tomarlas en consideración. ¿Qué aspectos importantes finalmente van a tener que hacer en relación para entender este proceso? Eh, para hablar envejecimiento, primero hay que recordar que este es un proceso que finalmente ocurre en todas las células eh, y en todas las especies. ¿Ya? Hay un proceso donde hay una vitalidad celular, pero va llegando un momento donde llega la meseta y de ahí empieza su proceso de descenso. Entonces, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, lo que se busca es qué factores finalmente están involucrados en este proceso de envejecimiento. Una de las razones, por ejemplo, es lo que corresponde a la teoría hídrica del envejecimiento. ¿Y qué es la teoría hídrica del envejecimiento? Ahí viene un detalle que es importante también recordarlo, ¿no? Que es esa teoría hídrica del envejecimiento. Pero no solamente está esa, está la teoría de los radicales libres, también está la teoría de las telomerasas y al final vamos viendo que cada vez hay una serie de factores que están intentando explicar el proceso. Y por ahí vamos viendo otros detalles que vamos a ir con toda seguridad viendo en el proceso. Pero ¿qué viene a ser la definición? Proceso paulatino y gradual de deterioro de la capacidad funcional del organismo. Ese es el concepto clave que finalmente nos vamos a ver de alguna u otra manera llevado en este proceso de entender el envejecimiento. Hay un deterioro de la capacidad funcional del organismo. Mi memoria no es la misma, capto con mucha más dificultad, ¿no? Antes corría, pues ahora camino, intento trotar y ya tengo más dificultad. Antes, carambas, podía hacer muchas cosas, levantaba tranquilamente 10 kilos en cada brazo, pues ahora yo a la justa llevo 1 kilo en cada brazo. Hay pérdida de masa muscular, hay sarcopenia, eso hace que mis potencialidades disminuyan. Todo eso está dentro del concepto de envejecimiento. ¿Y acá qué tiene que ver el ADN? Esa es mi gran pregunta, ya que acá tiene que ver el ADN. También resulta siendo interesante y es ahora donde vamos viendo algunos detalles que son importantes. ¿Por qué? Porque el envejecimiento ahora es un proceso que yo debo tenerlo en cuenta para entender las diferentes enfermedades que finalmente se están presentando. Entonces, antes yo cuando tenía que ver en relación a intervenciones terapéuticas, pues carambas, yo inmediatamente verificaba el concepto. Ah, este tiene un problema de placas teromatasas en los vasos sanguíneos, acá tiene un problema de los neuronas están degenerando, aquí hay un problema oncológico, pero no consideraba el punto clave, este proceso de envejecimiento para que aparezca esto y esto.
Entonces, antes de que ocurran estos eventos, aparece primero este evento, este proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, este proceso de envejecimiento está favoreciendo esto y esto. Entonces, hoy día la ciencia está apuntando acá. ¿Cómo yo debo evitar que este proceso de envejecimiento continúe para disminuir estos eventos? Y resulta siendo muy interesante y gratificante y finalmente muy interesante los hallazgos que se han venido encontrando en base a esto. Más o menos, fíjense acá, hay una serie de gráficos donde se habla del mayor factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad, es este de acá. Mientras más viejitos, más enfermedades tenemos. Entonces yo debo decir, caramba, algo está ocurriendo que cada vez mi deterioro corporal está facilitando que aparezcan nuevos eventos y de manera mucho más rápida. Miren acá un ejemplo ilustrativo. Hasta una determinada edad, la aparición de cánceres son muy discretos, muy raros, pero pasada una determinada edad, ustedes van viendo cómo aumenta el pico de manera sorprendente, ¿no? Entonces, aquí el envejecimiento está cumpliendo un rol muy importante, ¿ya? Entonces, ese es un detalle que debemos tener muy presentes. Entonces, aquí viene un detalle que es súper, súper interesante. ¿Cuál es ese momento súper, interesante? Que una vez que nosotros empezamos a reconocer factores que están favoreciendo a este proceso de envejecimiento, aquí vamos a intervenir para que estos eventos disminuyan y con mucho optimismo, en algunos casos se supriman. Pero yo debo primero acá controlar este proceso. Controlo el proceso y esto de acá decrece. Y eso es justamente hoy el reto de la ciencia en intentar cómo manejar este proceso relacionado a este proceso de envejecimiento. Entonces, antes se hablaba de factores relacionados a diferentes enfermedades donde la edad, la genética y los estilos de vida, bueno, se sumaban y confluían y sin darle mayor relevancia uno al otro. Pero hoy por hoy, esto es la que está teniendo mucho más relevancia, la genética y el estilo de vida. Y ahora vamos a ver justamente de la genética cuando hablamos de la epigenética, porque allí tiene que ver justamente también este factor del envejecimiento. Un poco que nos estamos adelantando justamente para ver esos detalles. Hay un instituto muy basado en establecer las pautas de investigación por cada decenio. Y por cada decenio ellos establecen y dicen, oh, en esta temporada, en este decenio, en este siglo XXI, justamente va a haber muchísimo interés de la ciencia en investigar esto y esto y esto y esto. Y acá la imagen es muy pequeñita, pero en el cuarto punto, justamente habla sobre qué drogas de anti-envejecimiento. Esta década del 2020 al 2030, hay muchos centros de investigación que están desarrollando estas técnicas. ¿Para qué? Para evitar ver la forma de cómo intervenir en el proceso de envejecimiento. Pero para que eso ocurra, yo qué cosa tengo que conocer, es conocer por qué ocurre el envejecimiento. Y es así como empieza a aparecer estos nuevos conceptos. Hay un daño celular, la célula tiene dos caminos. Utiliza la apoptosis para eliminar las células que han sido dañadas, y aquí ocurre justamente la eliminación de las células dañadas, pero hay un grupo de células que escapan esta apoptosis, están dañadas, pero escapan este proceso de apoptosis y se vuelven células senescentes. Ya, esas células senescentes no eliminan el daño de las células, queda en un proceso de inflamación y finalmente estas células se ha podido observar que van a generar su patrón de senescencia a las células contiguas, a las células vecinas. Y vamos viendo algo que tiene que ver con esto. Entonces, no es lo mismo hablar de células senescentes de células apoptóticas. Ya, es un detalle que es importante tomar en consideración. Ustedes deben saberlo muy bien, que las células apoptóticas son células que tienen una programación genética para
iniciar su propia autodestrucción, pero que está codificado genéticamente para activar determinadas proteínas y dentro de esos están las caspasas para iniciar el proceso de autodestrucción que puede haberse inducido desde el nivel mitocondrial o en su defecto desde la superficie de la célula a través de los llamados fast ligandos o ligandos de la muerte. Esos finalmente van a llevar a eso. Entonces, es importante considerar estos dos aspectos. Y vamos a ver un detalle que es súper archi interesante, ¿no? Donde aquí se habla el rol de las células senescentes en la fibrosis pulmonar. La pregunta que nos hacemos, y es, ya les voy anticipando, doctores, ¿qué cosa es la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar es un deterioro de toda la estructura, de, de la zona del intersticio que normalmente separa a quién, al alveolo del capilar. Ustedes tienen acá una célula, que es el alveolo, donde finalmente ahí está llegando el oxígeno, perfecto, ese oxígeno va a salir por el alveolo, y acá hay un espacio entre el endotelio y el alveolo que se llama intersticio, y finalmente tengo el endotelio, atraviesa el oxígeno el endotelio, la sangre está allí, atraviesa el glóbulo rojo y finalmente captado por la hemoglobina, y eso es llevado a todo el cuerpo. Pero este espacio entre el alveolo y finalmente el endotelio, que se llama intersticio, en muchos de los casos empieza a afectarse lentamente y se va engrosando cada vez más. Y al engrosarse cada vez más, el oxígeno tiene más dificultad de pasar. Y eso es una de las causas de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un deterioro de las estructuras del intersticio que están en los pulmones por acúmulo de material fibrótico, dentro de las cuales hay mucho material de tejido eh, intersticial, básicamente asociada a la gran cantidad de colágeno. Pero ¿qué pasa aquí con estas células? Si yo tengo una injuria del alveolo, una injuria del alveolo, el alveolo, pues las células alveolares deberían tener un mecanismo de autocontrol. ¿Para qué? Para que se autodestruyan. Pero estas células que han sufrido injuria alveolar, una de ellas se va a transformar en células senescentes primarias. Estas células senescentes primarias al final van a copar el espacio intersticial. Pero fíjense lo interesante de esto. Mira, aquí ha ocurrido esta acción inicial, senescencia primaria, y aquí va a ocurrir un evento secundario que se llama senescencia secundaria. ¿Qué quiere decir senescencia secundaria? Que estas células que primariamente no llegaron a la apoptosis están en este intersticio y estas células van a generar mediadores. ¿Para qué? Para que estas células normales que están a su lado se vuelvan nuevamente células senescentes, ¿ya? Es como si estuviera generando inducción a este grupo de células para que las células se volvieran nuevamente senescentes. Y esto se va acompañando de un proceso inflamatorio. Y esto va acompañando deterioro de mayor cantidad de células que normalmente no habían sido afectadas por el daño inicial, sino secundariamente se han dañado por el efecto de estas células que tenían un daño de senescencia primaria. Entonces, vamos viendo que esto de acá se está generando en esta secuenciación. Y se hizo estudios muy interesantes con justamente modelos de ratones que generaron fibrosis pulmonar, ¿no? Son modelos que nos ayudaban mucho a ver estos detalles. Y finalmente usaron sustancias para que finalmente un grupo de células hayan sido expuestas y otro grupo de células, cómo era el comportamiento de estas células senescentes cuando nuevamente se le inyectaba al ratón. Se trataron estas células y finalmente, por inyección endotraqueal, después de 21 días observaban lo siguiente. Fíjense, estas células que no eran senescentes, que le inyectaban al ratoncito por vía oral, generaban pulmones que no habían sido afectados. No había lesión fibrótica pulmonar. En este caso, estas células senescentes que se le inyectaban a los ratoncitos, finalmente cuando se hacían los estudios histológicos, se observaba que hacían fibrosis pulmonar. Esto de acá
dio mucho pie a decir, caramba, sí, pues acá hay un evento. Y esto les cuento, miren aquí, yo tengo una determinada secuencia de láminas con una cantidad determinada de células normales y una célula senescente por ahí. Esta secuencia de aquí finalmente va generando, mira, solamente esta célula senescente, su presencia está nuevamente generando células que normalmente eran normales, empiezan a tener mayor grado de similitud a la célula senescente existente. Y aquí viene justamente el concepto. Si digo, esto es un proceso de deterioro, entonces yo qué es lo que tengo que hacer? Evitar que ocurran los eventos de senescencia. Debo evitar que ocurran estos procesos de senólisis. O sea, yo debo hacer senólisis con estas células senescentes. Y ahí aparecen justamente determinados fármacos, ¿no? Hay inhibidores de la familia de estos protongenes BCL2, y una de ellas es un fármaco que está justamente tratando de controlar eso. Pero también hay inhibidores de la tirosina quinasa, también otro fármaco que va a evitar esos procesos. Y al evitar la senescencia, disminuimos todos estos eventos asociados a la fibrosis pulmonar. Entonces decimos, las causas de envejecimiento son muchas, ¿no? No podemos echarles la culpa solamente a la senescencia, pero en este caso estamos hablando de un grupo de celulares que tienen carga genética que finalmente está de alguna u otra manera generando también algún grado de inducción en células normales que finalmente los va a llevar a situaciones de senescencia. Entonces, voy viendo acá en las causas de envejecimiento, yo voy a tener situaciones de inestabilidad genómica, desgaste de los telómeros que finalmente lo hemos mencionado, alteraciones epigenéticas que lo vamos a mencionar en unos minutos, pérdida de proteostasis, de proteósis. Vamos a ver que hay algunos nutrientes que van a desregular el evento, va a haber muchos casos de disfunción mitocondrial, que muchas de las veces lo hemos hablado cuando hemos hablado de mitocondria, cómo la mitocondria también puede generar estos eventos. Y otro de ahí, de los muchos que hay, también está la senescencia celular, agotamiento de células madre, comunicación intercelular alterada. Todos estos de acá son causas de envejecimiento. Por consiguiente, no podemos atribuirle solamente a uno, sino que el envejecimiento tiene muchos eventos causales. Y como tiene muchos eventos causales, yo tengo que hacer un enfoque global y completo para decir cuál es la que finalmente puede ser el factor inductor en este tipo de envejecimiento. Entonces, David Andrews Sinclair es un investigador que finalmente intentó verificar estos detalles en preparados que finalmente hicieran para prevenir cómo yo puedo de alguna forma perpetuar el estado de longevidad de las células, ¿no? Y empezaron a reconocer genes de longevidad activos. Y vamos a ver en otros donde el crecimiento y la reproducción finalmente se haya quedado suprimido, va a haber genes de longevidad latentes. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de estos genes, al final de cuentas, estamos hablando de un grupo de genes que también están involucrados en el escenario. Y al actuar en esta situación que están involucrados en el escenario, pues nos es muy gratificante ver estos detalles. Yo sigo observando y voy viendo que efectivamente se identificó genes de longevidad, ¿no? Genes que permitían que finalmente las células mantenieran un mayor tiempo de secuencias de replicación sucesivas. Aquí este japonés, Shinya Yamanaka, justamente es uno de los investigadores que contribuyó mucho a reconocer determinados genes que estaban involucrados en este proceso de reconocimiento de la longevidad celular. Y por esa razón le dieron el premio Nobel en 2012. Entonces, esto resulta siendo gratificante porque los hallazgos que hizo este investigador lo reprodujo en esta expresión de los genes, factores de reprogramación celular, donde observó que todos estos genes estaban involucrados
en manejar los aspectos relacionados al envejecimiento, todos ellos conocidos como factores de Yamanaka. Estos factores de Yamanaka, ¿qué es lo que hicieron? Una cosa súper interesante. Observaron en los ratones dos cosas. Un ratón normal viejo, este es un ratón normal viejo, como consecuencia del envejecimiento, había perdido la visión. Ya no observaba la luminosidad cuando finalmente se enfocaba. Hicieron estudios muy interesantes y después de una serie de patrones de manejo en estos ratones, después de que se había observado que por la vejez había perdido la posibilidad de reconocer los haces luminosos que finalmente emergían en un tablero que finalmente generaba patrones a raya, observaron que este esta evidencia que no se veía en este tipo de ratones, estos animalitos que habían sido tratados empezaran a ver ese patrón a rayas. Carambas, es aquí donde empezamos a hablar del proceso de rejuvenecimiento. Quiere decir que las células retinales que ya habían perdido conexión con la luz, con las partículas fotónicas, después de un manejo, empezaron a notar de que finalmente volvían a ser estimulados por partículas fotónicas después de un manejo de estos animales. Y es así como estas expresiones de genes fueron de gran utilidad para que finalmente se diera el caso. Observen, doctores, que esto de acá una situación, no es una situación donde finalmente no es el deseo de repente reciente de una situación en la que todos quisiéramos mantener la lozanía de la juventud. Esto de acá viene ya a través de miles de años buscar la fuente de la eterna juventud. Y ustedes más de una oportunidad lo han intentado graficar y fueron los alquimistas los primeros que iniciaron una búsqueda buscando una fuente de la eterna juventud y hacían una serie de preparados intentando ver que unos días diera resultado y no tengamos que llegar a una etapa de la senectud. Esta duquesa mataba a muchos de sus esclavos en la imaginación que bañándose en la sangre de los esclavos no iba a perder la posibilidad de su belleza que pudiera ostentar. Sacrificó muchos esclavos para bañarse en la sangre. Objetivo, no envejecer. A pesar de que murieron muchos esclavos, en el afán de que esta duquesa no envejeciera, igual envejeció y se murió, de vieja también, ¿no? Entonces, este detalle no es nuevo y como no es nuevo, caramba, ha habido muchas etapas en la vida de la historia donde finalmente esta situación se ha reproducido. Y si ustedes leen este libro de Dorian Gray, ¿no? Este libro, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, nos narra también una cosa que es súper, súper archi interesante, ¿no? Que Dorian Gray hace pacto con el diablo para no envejecer. Era una persona sumamente, sumamente bella, ¿no? Y pasaban los años y las generaciones iban cambiando, pero él no cambiaba. Pero el pintor que finalmente retrató la imagen de Dorian Gray eh, en una pintura, pues al final el envejecimiento ocurría en la pintura de de este, de este bella persona que lo llaman Dorian Gray. O sea, místicamente también ha habido mucho esfuerzo con muchas antelaciones de hace muchos años, desde los alquimistas y tal vez mucho más antes, hasta nuestras épocas, para intentar evitar envejecer. Y obviamente, a pesar de todos esos intentos, científicamente aún todavía no tenemos los recursos para decir, bueno, ahora sí voy a frenar este proceso de deterioro celular. Pero lo que le estoy presentando son luces, luces que finalmente están intentando generar en este proceso de envejecimiento. Y por esa razón también les hablo de esto porque hay una serie de situaciones que cada vez nos van ilustrando algunos detalles que pueden ser muy interesantes en este proceso. Y todo esto de acá asociado a esta molécula del ADN. Entonces,
Vamos a terminar esta parte y empezamos la siguiente para hablar de epigenética. Vamos a desarrollar, voy a salir de acá y voy a compartir el otro aspecto de epigenética. Bien, vamos a salir. Empezamos. Epigenética. Bien.